moscas negras, como normalmente se los denomina vulgarmente. En esta ocasión nos va a hablar sobre las estrategias de control eficiente de simúlidos el doctor Rubén Bueno. Rubén Bueno es un doctor en, a ver, un segundito, un doctor en ciencias biológicas, especialista en entomología médica. Es magíster internacional en enfermedades parasitarias tropicales de la Universidad de Valencia. Es presidente de la European Mosquito Control Association y actualmente ostenta el cargo de responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa de Sanidad Ambiental y Lucha Antivectorial de Laboratorios Loquímica. A Rubén lo conocí el año pasado en Perú Plagas. Realmente me sorprendió el nivel profesional con el que cuenta y da una calidad de charlas muy, muy interesante. Así que espero que todos puedan aprovecharlo y bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, Buen día, agradeceros Rubén. la invitación. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Se escucha perfecto. Gracias a vos por participar. Desde España, por supuesto. Quiero recordar a todos que cualquier pregunta que surja, escriban en el chat, que las vamos levantando y hacia el final de la presentación se la transmitimos al doctor. Bueno. Rubén, todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Hernán. Primero que nada, mandaros un abrazo fuerte y mucho ánimo. Todos vivimos una situación complicada con el tema en este caso, del coronavirus. Y seguir teniendo formación y contacto con colegas de diferentes países y distintos continentes, poniendo sobre la mesa que nos siguen preocupando los vectores y que por tanto seguimos teniendo que hacer prevención, es siempre un placer y compartir estas cuestiones creo que es importante, más en los tiempos que corren. Como comentabas, bueno, yo tengo la suerte de que además mañana participaré también en el workshop de salud pública, ya centrado en el tema de Aedes, pero en la charla de hoy, de esta mañana, la idea era hablaros un poco de una plaga emergente que estamos teniendo no solo en España, sino también en otros puntos de Europa, que son estos simúlidos o moscas negras, también conocido como jejenes, allí en muchos lugares de Sudamérica, y que hemos tenido que empezar a avanzar de forma muy rápida en el conocimiento de cómo es este insecto para gestionarlo de forma adecuada. Bueno, como son muchos contenidos y teníamos unos 40 minutos, he querido ordenar un poco de lo que vamos a ir hablando. Pasaré muy rápido por los primeros 4 puntos para centrarnos más en el control. Por tanto, primero haremos una pequeña introducción de este insecto. Hablaremos de su biología y su morfología para saber reconocerlo de forma adecuada, la ecología, los cambios en los ecosistemas que han provocado que hoy sean una plaga, por qué se están expandiendo. Si todo esto no lo tenemos claro, será imposible que seamos eficientes en el control. Tenemos que meternos en su mundo y entender por qué está pasando lo que está sucediendo para poder gestionar estos problemas de forma adecuada. Hablaré también 4 pinceladas del impacto sanitario, que es algo que venimos descubriendo en los últimos años, y nos centraremos en algún ejemplo de los programas de vigilancia y control que estamos ejecutando aquí en España, con esas 3 patas normativas que tenemos en Europa en los programas de control de plagas: cómo hacer un buen diagnóstico de situación de mosca negra, cómo ejecutar un plan de actuación y cómo evaluar que lo estamos haciendo de forma correcta. Y al final hablaré muy rápido de la situación no solo en España, sino también en otros puntos de Europa. Y, por supuesto, abierto a cualquier pregunta que vaya surgiendo a través de Hernán, o mi correo está en la primera y última diapositiva si tienen más dudas más adelante. Bien, como les decía, la mosca negra es una plaga emergente en nuestro país. En los últimos 15-20 años la prensa incluso se está haciendo eco de la expansión de este insecto que muerde, como ahora veremos, muy agresivo en el caso de algunas especies con las personas, y que viene expandiéndose en muchos ecosistemas fluviales, como ven aquí, en muchos ríos y arroyos de España en los últimos años. Es un grupo de insectos que se conoce muy bien desde hace mucho tiempo, sobre todo hace 30-40 años, por profesionales de la ecología y de la limnología de estos ecosistemas fluviales, y en los últimos años nos hemos metido, la gente de control de plagas, la gente de entomología médica, a trabajar de forma intensa con este grupo por el impacto sanitario que estamos observando. Pero sabemos que hay más de 2.000 especies en el planeta. En nuestra región de distribución paleártica se encuentra más o menos 1 de cada 3 especies, un 14% de esas especies las tenemos en Europa, y en nuestro país tenemos algo más de 53 especies.
¿Cómo son estos simúlidos? Pues fíjense, colores oscuros normalmente, de ahí el nombre de moscas negras, un tamaño variable entre 1,5 y 5,5 milímetros, patas cortas, el escudo torácico está muy desarrollado con este aspecto giboso que ven aquí, como si tuviese una pequeña joroba. Alas grandes, antenas cortas, 8 ortejos, y algo muy importante desde el punto de vista sanitario, y es que su aparato bucal es de tipo cortador-chupador. Por tanto, no es picador-chupador como en los mosquitos, que luego veremos la diferencia, que nos pican y nos succionan sangre, sino que la mosca negra nos crea realmente una herida, nos corta a nivel de la epidermis, emana la sangre y de ahí se alimenta. Por tanto, son mordeduras, aquí tenemos un ejemplo de estos charquitos de sangre, muy agresivas y muy dolorosas. Para no confundirlos, en esa morfología, aquí tenemos pues, algunos de estos dípteros que nos solemos encontrar los que trabajamos en control vectorial. Arriba tienen una mosca, un mosquito o zancudo, como lo llaman allí. En Sudamérica, un flebotomo, tendríamos aquí, vector de leishmaniasis. Abajo, lo que nosotros aquí llamamos en España gegen, que son los cubicoides, los ceratopogónidos, vectores de una enfermedad vírica también muy importante, la enfermedad de la lengua azul, que está causando bastantes problemas también aquí en Europa. Y aquí, en este punto, tendrían a la mosca negra, un ejemplar de simulido. Lo que les decía, la picadura o mordedura, porque hablamos más bien de mordedura en el caso de mosca negra, es diferente en el caso de los mosquitos, que tienen un estilete muy fino, por tanto, pican y succionan sangre. Es una picadura, digamos, silenciosa, pese a que luego se pueda complicar la situación por reacciones alérgicas a la saliva. Pero fíjense que en el caso de la mosca negra nos queda realmente una herida, porque esas mandíbulas están muy reducidas y actúan a forma de lanceta, creando una pequeña herida de la cual sale sangre y succionan esa sangre. Por tanto, es una mordedura bastante dolorosa. Dimorfismo sexual para separar machos y hembras. Recuerden, solo las hembras son las que muerden y generan ese impacto en salud. Estas hembras presentarán lo que llamamos ojos dicópticos, es decir, separados, dos ojos, y los machos ojos holópticos. Si se fijan, están juntos. Aquí tendrían algunos ejemplos. Hemos visto la morfología de los adultos. ¿Cómo son los huevos? Pues fíjense, los huevos suelen desarrollarse en forma de puestas globales de entre 200 y 300 huevos, envueltos en una secreción que es gelatinosa, con una forma subtriangular. Esto es muy importante, muy sensibles a la desecación y, como luego veremos, en situaciones en las que en un río tenemos un acusado estiaje, que decimos aquí, es decir, cuando baja el nivel del agua, muchas de las superficies donde se han depositado los huevos quedan descubiertas y no tapadas por el agua y tenemos una gran mortandad de simúlidos en esos momentos. Normalmente aquí, pues hacia el verano. Por tanto, programar de forma adecuada los controles nos puede permitir que nos ayudemos de esa situación de mortandad natural que tienen por desecación de los huevos y de poder ahorrar, digamos, las energías, el producto, todos los esfuerzos para poder acometerlos en los momentos más adecuados, ya que la biología natural nos va a ayudar en algunos momentos del año, como luego veremos. Las puestas, como ven aquí, sobre agua o sobre sustratos húmedos. Las larvas, ¿cómo serían? Con una duración del desarrollo larvario oscilante, desde días a meses, como saben, en el mundo de los insectos muy vinculado a las temperaturas. Entre 6 y 9 estadios larvarios. Algo también esencial es que se alimentan por filtración, porque vamos a utilizar esta situación de que se alimenten por filtración para ejercer el control preventivo larvario, puesto que como luego veremos, nosotros aplicamos una bacteria disuelta en el agua que las larvas de mosca negra deben filtrar para poder morir, que es el Bacillus thuringiensis, gracias a este proceso de alimentación que tienen las larvas y no las pupas, como luego veremos. Se fijan a sustratos también estas larvas mediante este disco adhesivo que ven en posición terminal y están normalmente muy expuestas a la corriente. Anclan su disco adhesivo y van moviéndose con estos labros que ven aquí, trayendo las partículas y alimentándose por filtración. Pero están claramente expuestas a la corriente porque necesitan además aguas muy oxigenadas. Ahí tienen algunas imágenes, algún esquema de la morfología, incluso pueden darse situaciones en las que se anclen a organismos vivos, como se ve en algunos casos. Aquí tienen ejemplo de un cangrejo, por ejemplo. Algo muy importante es conocer de cerca cuáles son los principales elementos de fijación que encuentra la mosca negra en nuestro espacio de trabajo, que puede variar porque cada río es diferente.
veremos ejemplos de algunos macrófitos y algunos helófitos, de ciertas plantas que encontramos aquí en los ríos de la península ibérica, de España, pero en todos podemos trazar un parámetro común, y es que normalmente las larvas tienen una tendencia agregativa muy clara. Tienden a concentrarse en sitios que pueden explotar de forma muy adecuada. Por tanto, si somos capaces de identificar bien esos sitios en los que la tendencia agregativa es más intensa, podremos ser mucho más efectivos en el control, porque nos podremos dirigir dentro de todo el cauce fluvial a los sitios realmente críticos para tener mucha más eficacia. Hemos visto adultos, huevos, larvas, cómo son las pupas, las tienen aquí, envueltas normalmente en un estuche sedoso. La pupa es inmóvil y, como les he dicho antes, esáfaga, no filtra, por tanto, las pupas serán indemnes a los tratamientos larvicidas que ejecutemos en el río. Y esto es muy importante cuando hacemos un diagnóstico de situación para ver cómo va la población. Si el 90% de lo que tenemos son pupas, no será el momento más adecuado de tratar. Buscamos poblaciones larvarias y a poder ser poco desarrolladas en estadios iniciales, porque son mucho más sensibles al tratamiento. Respiran estas pupas a través de los filamentos respiratorios que ven aquí, y así como las larvas estaban en lugares muy expuestos de la corriente, las pupas normalmente las encontramos en lugares más resguardados. Utilizamos estas pupas, eso sí, para la identificación taxonómica, que es mucho más sencillo en el caso de pupas que en el caso de larvas. Y esto es muy importante porque, como luego veremos, no todas las especies de simúlidos son agresivas con las personas. Presentan diferentes tendencias a alimentarse de distintos hospedadores. Aquí en España tenemos básicamente 2 o 3 especies focales que generan problemas a la salud pública, mientras que el resto pasan prácticamente desapercibidas para las personas, a no ser que su población sea muy elevada y se causen enjambres, pero sí que afectan a otros animales como por ejemplo el ganado. Luego lo veremos. De estos pupas eclosionarían los adultos, si se fijan. Los adultos salen incluso desde dentro del agua con una burbuja de aire y van a la superficie. Lo primero que harán estos adultos será reproducirse y generar los huevos, es decir, aparearse con estos enjambres. Por tanto, esos enjambres van a ser muy habituales en proximidad a los puntos de cría, y posteriormente, cuando hayan completado esta fase, procederán a la ingesta sanguínea las hembras para poder madurar los huevos y realizar esa puesta de huevos otra vez en el ecosistema. Esto ya lo podemos ver, estos episodios de mordeduras, incluso en zonas alejadas al río, porque los adultos de mosca negra pueden volar fácilmente hasta 10, 15 o 20 kilómetros desplazándose de esos criaderos fluviales, mordiendo y volviendo a ellos a criar. Por tanto, hay que tener un horizonte de actuación amplio. Ahí tienen el esquema con el ciclo biológico, algunos elementos de fijación y más o menos los tiempos de desarrollo. Siempre, recordemos, en función de la temperatura. Bien, ¿cómo podemos describir los cambios que estamos observando de estos insectos que nos están provocando que tengamos que actuar en ambientes incluso urbanos, en ríos que pasan por las mismas ciudades, que esto no estaba sucediendo prácticamente hace 15, 20 años? La explicación la tenemos en el pasado y en cómo se desarrollaba este insecto de forma casi exclusiva o mayoritaria hace apenas 30, 35, 40 años. Es un insecto típico y por eso la ecología lo ha estudiado durante mucho tiempo y sigue haciéndolo, porque es un buen bioindicador de la calidad de las aguas. Suele estar asociado a aguas limpias, frescas y bien oxigenadas. Por tanto, habitualmente lo hemos tenido circunscrito a tramos altos y medios de ríos y arroyos, y allí desarrollaba su ciclo biológico. Lo que sucede, por lo menos los ejemplos que podemos dar de España, es que se ha trabajado mucho por esos tramos medios y bajos y a su paso por ecosistemas urbanos en renaturalizarlos y hacer mucho esfuerzo en la mejora de la calidad hídrica de esos tramos urbanos y periurbanos. Es decir, hemos cambiado la naturaleza de nuestros ríos, lo cual siempre es muy positivo, pero cuando ejercemos un cambio ambiental tenemos que prever que diferentes especies pueden aprovechar también ese cambio ambiental y proliferar de forma intensa. Lo que hay que hacer es vigilar y gestionar. Y esto es en lo que estamos. Es algo que viene bajando de esos tramos altos de los ríos y viene colonizando porque le estamos dando un pasadizo natural adecuado para su proliferación. Aquí tiene el ejemplo de Madrid, que es uno de los últimos lugares en los que estamos intensificando la vigilancia y control en el río Manzanares, porque nada se parece al río Manzanares hoy en día a cómo era hace 15, 20 años debido a estos procesos de renaturalización.
Y el suceso ecológico, que no daría tiempo a hablarlo con detalle, es lógico. Cuando nosotros comenzamos a hacer aguas más limpias, más transparentes, la luz penetra más, pueden desarrollarse ciertos macrófitos que son ideales para la fijación, y cuando tenemos un balance entre aguas ni demasiado limpias ni demasiado turbias es cuando la mosca negra se encuentra en un óptimo rango de actuación, porque la luz sigue penetrando y se desarrollan macrófitos para poder fijarse a ellos, y seguimos teniendo cierta cantidad de partículas de suspensión, porque no olvidemos que son filtradores y necesitan tener suficiente alimento para desarrollar diferentes generaciones. Y en esa situación intermedia nos movemos en muchos ecosistemas fluviales. Esto lo estamos viendo con proliferación masiva de algunos macrófitos acuáticos de ciertas algas también, por ejemplo, Potamogeton, que es uno de los sitios predilectos para la mosca negra desarrollarse, le da mucho juego poder colonizar estos sitios. Aquí vemos algunas imágenes, fíjense qué densidad, qué tendencia agregativa más clara de la mosca negra. Aquí tenemos larvas, aquí tendríamos pupas. Incluso ya no solo la vegetación que puede haber en el mismo cauce, sino en la que tenemos en la vegetación ribereña cuando cae, es decir, cañas, troncos de árboles, etcétera, etcétera. Solamente la superficie que queda incluida dentro del agua puede ser óptima para que se desarrollen allí estas larvas y pupas de mosca negra, como ven, de forma muy intensa. Otro elemento importante que tenemos que abrir el abanico en la gestión de la mosca negra es que ya no solo son ecosistemas fluviales, nosotros, las personas, el hombre, se dedica a lateralizar también los ríos con canales fluviales para llevar el agua para regadío, para consumo, etcétera, etcétera, a distancias de kilómetros de donde está el río. Con lo cual, estamos haciendo ríos artificiales que también son colonizables por la mosca negra, y en sitios incluso áridos o semiáridos que no tenemos ríos cerca, gracias a estos canales estamos teniendo la posibilidad de vehiculizar a la mosca negra a nuevos sitios y generando problemas también entre la ciudadanía. Con lo cual, son lugares también a gestionar, como ven aquí en algunas imágenes. Incluso algunos de estos canales pueden pasar por dentro de ecosistemas urbanos. Fíjense, aquí tenemos poblaciones de algas. Esto fue en un municipio. Al final detectamos un foco muy importante en el corazón del municipio, pese a que no pasa ningún río cerca del municipio. Y tener que hacer los controles, en ocasiones, como luego veremos, es complejo. Hay que buscar un poco la metodología adecuada para ser incidente en la actuación. Incluso buscar cualquier pequeño nicho de actuación para poder introducir el producto, como luego hablaremos. Dentro de esa renaturalización, algunos de estos ríos incluso se han declarado como parques naturales fluviales, con lo cual se ha potenciado que haya muchos saltos de agua, como ven aquí, para oxigenar estas aguas y mejorar la calidad de las mismas, y esto ha provocado una vez más que la mosca negra se encuentre de forma muy adecuada en estos escenarios para desarrollar, y por tanto que haya que hacer tratamientos periódicos. Respecto al impacto sanitario, antes de entrar con el control, simplemente esta diapositiva, sabemos que son agentes patógenos, son vectores de agentes patógenos, perdón, tanto de virus como de protozoos, como de nematodos, etcétera, etcétera. Afortunadamente, la estrella en estos patógenos, en el caso de los humanos, es Oncocerca volvulus, la oncocercosis, esta enfermedad que precisamente en algunos puntos de América ya se ha erradicado. Creo que Colombia fue hace unos años el primer país en erradicarlo, y después vinieron otros como México, etcétera, etcétera. Todavía sigue teniendo mucha incidencia en algunos puntos de África, pero sí que sigue siendo un vector importante de muchos otros nematodos, aparte de este, en otros animales, por ejemplo, en bóvidos, algunos protozoos que afectan a aves, por ejemplo, el caso de la malaria aviar, y también algunos virus. Por tanto, es una especie a vigilar de cerca, no solo por la transmisión de patógenos, sino porque la simple mordedura suele ser altamente alergizante, incluso para las personas, y provoca un proceso que llamamos simuliotoxicosis, que no es más que una reacción alérgica muy acusada a la saliva de este insecto, que causa, como ven aquí, inflamación, picazón, hemorragia y un edema muy intenso, y es pues un síntoma claro y ya diagnosticado incluso entre dermatólogos.
Bien, entramos en materia en el control. He ido un poco rápido en la primera parte, pero cualquier pregunta que tengan luego la tratamos, no hay ningún problema. Quiero intentar dejar un poquito de tiempo para el final. Y al hablarles de control, les tengo que remitir, aunque sea brevemente, a la normativa de control de plagas en general, y los simúlidos no es excepción, que tenemos en Europa, que se rige por esta norma UNE que ven aquí, la 16636 de 2015, de los servicios de gestión de plagas, que tiene 3 fases o 3 etapas principales, como ven, en estos círculos de colores. Primero, un diagnóstico de situación basado en una fuerte y minuciosa inspección, como ahora veremos. Posteriormente, en base a ese diagnóstico de situación, hemos de diseñar un correcto plan de control con diferentes patas, un programa de vigilancia, las actuaciones de control efectivas y una revisión de la eficacia de las mismas. Y la última etapa, que sería la evaluación de todo el plan de control por si tuviéramos que acometer alguna modificación en la temporada siguiente. Por tanto, en ese diagnóstico de situación, la inspección de nuestro espacio de trabajo, que es altamente complejo porque es un río, es esencial. ¿Y qué nos encontramos en muchas situaciones? Pues que la accesibilidad a los puntos de monitorización o de tratamiento en algunos ríos es prácticamente imposible. Luego les hablaré incluso de algunas actuaciones que tenemos que ejecutar, por ejemplo, con medios aéreos. Pero fíjense, este es uno de los ríos donde trabajamos en el control de la mosca negra. Fíjense que estamos hablando de una pantalla de vegetación impenetrable de unos 4 metros de alto y una longitud que puede ser de 15 o 20 metros y que no podemos acceder en muchos kilómetros a la lámina del río, donde sí vemos por la superficie que presenta esos adecuados sustratos de fijación. Luego les diré cómo gestionamos esto. Pero ese diagnóstico de situación, con esa fuerte inspección en los sitios que sí podemos acceder, es esencial, porque tenemos que ver, como les he dicho al principio, dónde tenemos los puntos de agregación y de qué naturaleza son para poder incidir allí el control. Por tanto, la detección de ejemplares, especialmente si vamos a hacer acciones de control que sean ejemplares larvarios, nos interesa en estadios poco evolucionados para que sean muy sensibles a los tratamientos. Y también tenemos que evaluar otros factores de riesgo que podamos encontrarnos allí. Por tanto, constantemente, ahora luego creo que veremos una tabla de periodicidades, pero básicamente todos los meses entramos en los puntos críticos para monitorizar la situación de esta plaga y saber cuándo es el mejor momento para aplicar esos tratamientos larvicidas que luego veremos. Caracterizar muchos otros parámetros del río nos es esencial para ajustar las dosis de tratamiento. Que ajustar las dosis de tratamiento en el mundo de control de plagas lo es casi todo para ser eficaz. Podemos tener un muy buen producto, pero si no lo sabemos aplicar de forma adecuada, no seremos efectivos. Por tanto, aquí ven un esquema de algunos parámetros que medimos, entre ellos el caudal, con algunos caudalímetros, como luego veremos. Para la fórmula de tratamiento con Bacillus thuringiensis es esencial conocer con precisión el caudal. Tengan en cuenta que esto no se parece en nada al control larvario de mosquitos. En una charca nosotros podemos más o menos predecir cuál será la concentración de un producto que apliquemos en ese punto de cría durante 2-3 semanas según la residualidad del producto, incluso más. Aquí, en los tratamientos frente a mosca negra, frente a las larvas, la residualidad es 0. Estamos hablando de un ecosistema fluvial. Conforme aplicamos el tratamiento, el Bacillus thuringiensis al segundo deja de estar en el ecosistema. Por tanto, lo que nosotros queremos conseguir, como luego veremos en algunas imágenes, es en los puntos más adecuados una cortina de producto suficiente, de forma adecuada, para que intercepte en ese proceso de filtración con los puntos de agregación que tenemos en el río de mosca negra. Pero no tenemos concentraciones de producto constantes en un río, es lógico. Bueno, en esa caracterización, saber de qué especies estamos tratando, qué especies de simúlidos, he dicho que hay más de 50 en España, es muy importante porque a veces tenemos que centrar los esfuerzos en los lugares donde las más problemáticas están desarrollándose de forma más intensa, que como les he comentado antes, fundamentalmente son 3 o 4 especies en España, con una de ellas que se llama Simulium erythrocephalum a la cabeza de los problemas. Una vez hecho todo ese diagnóstico de situación y haber cartografiado bien los puntos en los que sería adecuado ejecutar el tratamiento, es cuando tenemos que calendarizar el resto de actuaciones
que hayan que ejecutarse con seguimientos y controles periódicos de esos puntos previamente diagnosticados. Por tanto, los sistemas de información geográfica y tener toda esa información bien detallada siempre es esencial, pero cuando trabajamos en un ecosistema tan complejo como son los ríos, es todavía más, si cabe, necesario. Esta inspección periódica, como les decía al principio, es esencial para tomar las decisiones, ver cuáles son los principales sustratos de fijación, sean de vegetación o sean de roca, porque la aplicación puede variar sustancialmente en cada uno de esos puntos. Medir adecuadamente también esos caudales, porque, como les decía al principio y como tienen aquí, hay que calcular cuál tiene que ser la cantidad de producto a aplicar. No vamos a conseguir una concentración de X ppm permanente en un ecosistema. Entonces, para calcular la cantidad de producto a aplicar del Bacillus thuringiensis, que es el único que tenemos actualmente autorizado para el control larvario, al menos aquí en Europa, se debe aplicar esta fórmula que ven aquí. Aquí verían, la Q sería la cantidad del producto a aplicar, que sería igual a la multiplicación de estos tres factores. El caudal, por eso lo medimos. La dosis de tratamiento, que normalmente venimos trabajando con una dosis de alrededor de 5 ppm. Esta dosis se puede incrementar o puede bajarse en función de otro parámetro que medimos, que es la turbidez. Tengan en cuenta que si el agua está muy turbia, hay muchos solutos en el agua y, por tanto, tenemos que incrementar esos 5 ppm para ser un buen soluto competente, esta bacteria, y que pueda ser ingerido. Si el agua está muy limpia o la concentración de simúlidos es más baja, podemos reducir estos 5 ppm, por ejemplo, a unos 3 ppm. Pero de forma habitual nos movemos en 5 ppm. Y la última variable que ven aquí es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Fíjense, si les he dicho que no vamos a obtener una concentración y queremos una cortina prolongada de producto, no podemos aplicar todo el producto de golpe y rápido y marcharnos del punto. Necesitamos una cortina permanente que de forma constante durante un tiempo determinado esté fluyendo la concentración adecuada del bacillus para que podamos tener efectos letales en la población. Por tanto, normalmente, y eso va en función de los parámetros que medimos y de cómo es la naturaleza del cauce afectado, pero suelen ser aplicaciones relativamente largas en cada punto. Suelen ser de alrededor de 10 minutos, es decir, 10 minutos aplicando de lo largo a lo ancho y en la profundidad que pertoque el producto para que tengamos una lámina constante. Creo que hay algunas imágenes que luego veremos. Es decir, fíjense, introduciéndose en el río, aquí tenemos una zona de algas con una proliferación muy elevada y hacer unas aplicaciones largas para que este producto vaya fluyendo y tengamos aquí el efecto letal que queremos. Si hacemos una aplicación corta y la cortina de producto es escasa y en ese momento resulta que no hemos tenido pulsos de filtración de simúlidos, no habremos hecho nada. Por tanto, necesitamos una corriente constante. Aquí se ve un poco mejor y aquí también es una imagen capturada con dron. Fíjense, hay que hacer un barrido para tener una cortina y llegar a esos puntos de anclaje que suelen estar mínimo 30, 40, 50 metros después del punto de aplicación para ser realmente efectivos. La bacteria la conocen, el Bacillus thuringiensis. Aquí en Europa la trabajamos desde hace mucho tiempo, no voy a entrar en más detalles. Es una bacteria altamente específica de dípteros nematóceros, que aquí se utiliza mucho para mosquitos y para simúlidos, porque en el momento que es ingerida por mosquitos o simúlidos, se activa una fase de esporulación que lo que provoca es que rompa algunas células de las paredes intestinales de estos dípteros y, por tanto, en unas horas los dípteros mueren por septicemia. Tan importante es todo lo que les he dicho antes, que si hacemos el tratamiento de forma adecuada, normalmente la eficacia es tremendamente elevada. Lo habitual es que nos encontremos sin ningún problema en un 98 o en un 100% de eficacia. Es decir, cuando revisamos la zona a las 48 horas, la reducción es prácticamente del 100%. Por tanto, es muy importante entender el ecosistema de trabajo y planificar bien las actuaciones para poder tener este nivel de eficacia. Y un 98, un 100% de eficacia en el control larvario, entiendan lo que significa desde el punto de vista del control de plagas. Es cortar la emergencia de los mosquitos, de los simúlidos adultos en este caso, y por tanto, si esto lo hacemos de forma seriada, podemos tener un mantenimiento regulatorio de la población mucho más eficiente y mucho más notorio para la ciudadanía. Por eso tenemos que irnos a la prevención larvaria.
Pero como en todo en el control de plagas, a veces los ecosistemas de trabajo nos ponen en situaciones de retos para poder asumir. Y en ocasiones ciertos ecosistemas fluviales exigen de la disposición de algunos medios aéreos para ser efectivos en estas aplicaciones, porque puede ser que nos encontremos en situaciones, como nos sucede a nosotros, que tengamos tramos de 5, 6, 7, 8, 10 o hasta 15 kilómetros sin posibilidad de encontrar un punto de penetración para hacer el tratamiento y, por tanto, tengamos que disponer de medios aéreos para ubicarnos sobre la lámina de agua y hacer estas aplicaciones que antes se han visto manuales. Pero normalmente con helicópteros y estamos empezando también a trabajar el tema de los drones. Aquí la normativa exige que haya que hacer un plan de actuaciones aéreas, el producto obviamente es el mismo, el Bacillus thuringiensis. Aquí ven algunos de los tratamientos que hemos realizado con helicóptero. Fíjense, queremos lo mismo, la lámina de agua nos va a ir llevando el producto, nosotros a una altura inferior a los 2 metros siempre realizamos la suelta de producto de forma prolongada en el tiempo, varios minutos, o si no en varias aplicaciones, para que esto llegue a los puntos donde más se concentran los sustratos de fijación de las larvas de mosca negra. Más allá de este control que podríamos determinar biológico, porque al fin y al cabo estamos utilizando una bacteria, pero es un tratamiento larvicida, saben que en el control integrado de plagas tenemos que ir aunando otras herramientas, por ejemplo, el control mecánico, realmente importante, y la eliminación física de estos sustratos de fijación, de estos macrófitos, de estas algas, nos va también a permitir quitar mucha larva de mosca negra anclada de estos lugares. Por tanto, si somos también muy insistentes en según qué puntos donde se puede hacer una extracción de estas algas, que en muchos casos además son invasoras, realmente están generando otros perjuicios colaterales al ecosistema, pues también estaremos haciendo una acción de control mecánico con la eliminación no solo de los sustratos, sino también incluso de la propia larva de mosca negra. Algo que también estamos trabajando... Te quedan 10 minutos, Rubén. Paso rápido. Algo que también estamos trabajando para ser muy eficaces en el control de la mosca negra es coordinarnos con otros agentes implicados en el manejo de estos ecosistemas. Por ejemplo, aquí supongo que, bueno, la situación puede variar, pero aquí hay mucha tradición en España con el tema de los embalses que acaban regulando los flujos naturales de los ríos. Por tanto, coordinarnos con ellos para según qué momentos hagan sueltas de agua y, por tanto, el caudal que lleve en ese día de tratamiento sea el que más nos interesa desde el punto de vista del control, siempre que se pueda coordinar, es esencial porque seremos mucho más eficaces incluso con la aplicación en algunos momentos de menos producto con los mismos resultados. Por tanto, si el caudal hemos dicho que es un factor muy importante para el tratamiento y tenemos la posibilidad de coordinarnos con alguien que nos permite ajustar ese caudal a lo que más nos interese, es una buena noticia siempre que se pueda ejecutar. Otro elemento importante con el que venimos luchando desde hace tiempo, la importancia de un tratamiento invernal. ¿Por qué invernal? Porque en el invierno, como sucede con todos los insectos, si tenemos un invierno acusado, si no estamos en zonas de clima tropical, pues hay una fase del ciclo biológico de latencia, ¿no? De quiescencia, en la que tenemos fase de reposo a algún punto de ese ciclo vital, que en el caso de los simúlidos normalmente son las larvas las que están hibernando. Por tanto, si tenemos mucho peso poblacional de un estado, que son las larvas, que son vulnerables a la actuación, y pocos adultos, es un momento muy adecuado para comenzar con los tratamientos. Porque si en esta fase invernal limpiamos el nivel de larvas y no tenemos muchos adultos, que son los que van a ir generando huevos otra vez y larvas, etcétera, etcétera, estamos pegando un primer, digamos, palo a la población que nos va a permitir que el resto del año los efectos sean mucho más positivos dado a este tratamiento invernal. El control larvicida es lo deseable y es lo que tenemos que fomentar y es lo que siempre hacemos como prevención, pero en ocasiones los adultos emergen y hay que hacer esos tratamientos adulticidas en según qué sitios por situaciones sobre todo de emergencia sanitaria. Conocen. Bueno, aquí trabajamos tanto con aplicaciones de un trabajo volumen, con diferentes equipamientos, la importancia del tamaño de gota y de controlar bien parámetros como el viento, no hace falta que la resalte, pero son esenciales para cualquier insecto volador.
Las termonebulizaciones en según qué sitios se han mostrado como también muy eficaces para el control de estas formas adultas de mosca negra. En estos planes de vigilancia que forman parte del plan de control, hacer un trampeo puntual en según qué puntos es también muy importante. Utilizamos diferentes tipos de trampas. Aquí ven la BG, la Sentinel, la Mosquitaire, que es una trampa dirigida para Aedes, pero que según en qué puntos puede capturar también simúlidos, aunque lo que más utilizamos para simúlidos son estas trampas CDC, que son ampliamente conocidas. Aquí tienen también otra imagen de otros dípteros que podemos encontrar en estas trampas, de un colega, de Ignacio Ruiz. ¿Por qué? Porque no tenemos trampas específicas dirigidas exclusivamente a simúlidos. En los últimos años está saliendo algún trabajo que les dejo aquí por si lo quieren consultar. Una trampa que llamamos la Esperanza Window Trap, que estuvo especialmente enfocada a que fuera algo barato de manejar por parte de comunidades africanas, donde además allí la oncocercosis sí que es muy incidente y al fin y al cabo con situaciones y con elementos cotidianos que podemos tener en nuestras casas generamos ese cebo de CO2 con simplemente agua, levadura y azúcar y un elemento también atractivo visual. Bastante buenos resultados para la captura de algunas especies de simúlidos, simplemente que lo conozcan. Y paso rápidamente con la situación de Europa, que esto es un trabajo que una colega que trabaja con simúlidos aquí en Europa, en el Congreso Europeo de Mosquitos que celebramos aquí en Valencia en el año 2015, hizo un repaso muy bueno y aprovecho para citarla, ya es la doctora Kupina, Alexandra Kupina, trabaja en Serbia. Simplemente voy a pasar muy rápido, para que vean que esto no es un problema solo singular de España, sino que verán muchos otros países afectados por problemáticas similares. Lituania, tienen ahí en negrita algunas especies que han causado incluso brotes. Polonia, con Erythrocephalum, que es la principal especie problemática que tenemos también aquí en España. Alemania, con 2 especies, incluso esta tercera también está generando problemas aquí en España, Erythrocephalum ornatum y equinum, detectándose incluso importantes brotes. Gran Bretaña, Francia, Italia tiene una experiencia importante en el manejo, sobre todo en la zona norte, de simúlidos con problemas evidenciados incluso desde los años 70, en varias zonas, etcétera, etcétera. Grecia, paso rápido, si quieren esa información me escriben por correo y se las puedo facilitar. Armenia, Serbia, bueno, etcétera, etcétera. Bien, nada más, creo que es mejor que dejemos un poco de tiempo para preguntas porque era mucha información. He intentado congregarlo todo para darles una imagen global de algo que nos preocupa y que nos ocupa, que es el control de las moscas negras, pero quisiera también aprovechar la oportunidad, siendo el foro que es un foro técnico muy importante en el mundo del control de plagas para toda Latinoamérica, para hacerles un llamamiento acerca del Congreso Internacional que, por desgracia, como ha sucedido con tantas cosas en la vida durante este año, ha habido que posponerlo, que es el Congreso Internacional de Plagas Urbanas, que es el foro científico-técnico más importante en cuanto a plagas urbanas, que se celebra cada 3 años, que tuvimos la suerte de ser seleccionados como comité organizador del mismo, inicialmente para 2020, pero que se ha pospuesto y tenemos ya fechas oficiales para el año que viene, si todo va bien, esperemos que sí, que será entre el 13 y 15 de septiembre del año 2021 en la ciudad de Barcelona. La página web está operativa, pronto se darán más detalles y cualquier razón que crean conveniente preguntarnos acerca de este evento, etcétera, etcétera, gustosamente la atenderemos. Muchísimas gracias por su atención a todos ustedes. Muchas gracias, Rubén. Un placer siempre escucharte. Tengo algunas preguntas que quisiera trasladarte, algunas vinculadas a la biología de la mosca negra. Particularmente pregunta Luis Minier, ¿cada cuánto tiempo se reproduce la mosca? Entendemos que es una pregunta bien abierta porque depende también un poco de las características medioambientales, pero si querés profundizar un poco. Exacto, sí. Depende claramente de las condiciones ambientales. Nosotros venimos acompasando los seguimientos que hacemos en función de los tratamientos también a esos ciclos reproductivos que suelen oscilar cada 3 o 4 semanas. Cada 3 o 4 semanas completaría el ciclo y tendríamos una puesta de huevos, que más o menos viene a ser algo coincidente con los mosquitos, por lo menos aquí en un clima mediterráneo, ¿no? Una vez más, el ambiente te puede modular esto. Sí, mira, otra consulta interesante, me escriben, entendiendo que es importante tanto el control de larvas como el control de adultos,
y también suponiendo que lo que mencionabas, que el control de larvas va a depender del caudal, si tenés recursos limitantes, ¿qué priorizarías? ¿El control de adultos o el control de larvas ante ese tipo de escenario? El control de adultos, exclusivamente el control de adultos, se ha mostrado absolutamente ineficiente, porque nunca hemos conseguido porcentajes de eficacia como el que os he nombrado, de próximos al 100%. Al fin y al cabo, obviamente los recursos son muy importantes, pero conseguir una reducción poblacional de un 100% es algo a medio largo plazo. Si tenemos una visión de medio largo plazo de trabajar en un lugar, es algo que no te puede dar el control de adultos. Quienes hemos hecho mucho control de adultos sabemos que un control de un 100% con una o dos termonebulizaciones, si la situación está desmesurada, es prácticamente imposible. O sea que tenemos que trabajar de forma intensa por potenciar ese control preventivo y la herbicida. Por muchas razones, pero por una razón básica del control de plagas también, no solo medioambientales. Claro. Otra consulta, hay varias preguntas que tienen más o menos un mismo denominador. Respecto a qué activos recomendás para el control de adultos, teniendo en cuenta que muchas veces tienen que hacer algún servicio en una casa o en algún establecimiento cerca de cauces, y además del control de las larvas, que ya mencionaste el BTI y demás, los adultos tendrían que, con tratamientos parciales. Sí, claro, ahí tenemos varias situaciones. Una es el tema normativo, os puedo hablar de la perspectiva europea, que es muy restrictiva, no tenemos muchas opciones, tenemos los piretroides que tenemos y ya veremos, porque se están quedando, parece ser, circunscritos, o hay una posible amenaza de que se van a quedar circunscritos en situaciones interiores y no sabemos cómo vamos a poder matar a muchos insectos en exteriores. Veremos si eso se da o no se da, pero tradicionalmente, tanto para el control de mosquitos como para simúlidos, para muchos dípteros voladores que tenemos refugiados en vegetación, dentro de los piretroides yo recomendaría la deltametrina, que es un producto que funciona muy bien. Veis que es sólido, tiene una residualidad muy amplia en vegetación y es uno de los principales que se utilizan incluso en los brotes de dengue o en los casos importados donde hacemos los bloqueos. Mañana hablaremos un poquito de ello. Siempre que podemos optamos por la opción de la deltametrina como la adulticida preferente. Perfecto. Es importante aclarar que tienen que ser insecticidas domisanitarios, que estén dentro del marco normativo de cada país, en este caso. Exacto. Otra consulta, Rubén, hago dos preguntas en una. Una respecto a la importancia de los controles biológicos que pueden llegar a ver, si realmente pueden regular el nivel poblacional. Y la otra respecto al BTI. A su vez preguntan, primero, ¿cómo evaluás la eficacia del BTI? Si tenés alguna forma de evaluación de la eficacia. Y segundo, ¿qué tipo de formulación de BTI conviene más en cauces? ¿Una suspensión acuosa, briquetas? Hice muchas preguntas juntas, perdona. No, bueno, pregunta BTI, que es la pregunta global. Sí, no, y además muy oportuna. Nosotros la evaluación de la eficacia nos basamos en el parámetro poblacional. Como cuando hacemos la evaluación de la población y la medimos en ese momento adecuado que estamos incorporando varias variables, sobre todo el caudal, hacemos el tratamiento, a las 24 o 48 horas hacemos una evaluación y hacemos un antes y un después de la población. Por eso os digo que la reducción del 98-100% significaría una situación de encontrarte un nivel poblacional X, pues normalmente cogemos varios sustratos aleatorios y hacemos un conteo y una media. Si esa media fuera, me lo invento, 8.000, 9.000, 7.000, 3.000, estamos hablando de cero en muchas ocasiones. Con lo cual, evaluamos directamente la población ausente con respecto a lo que teníamos hace 24 o 48 horas. Respecto al BTI y las formulaciones, la formulación que se utiliza aquí, una vez el marco normativo nos condiciona, es el líquido. El líquido tiene todo el sentido de ser lo más eficaz porque ya le estamos metiendo partículas en suspensión adecuadas para ser filtradas. Estamos trabajando en ver, porque además el líquido es el único autorizado para el control de mosca negra a nivel de registro. Estamos viendo a ver qué sucedería con tenemos granulados muy finos y polvos solubles también del BTI, que también puede ser una herramienta interesante para que vaya emitiendo este BTI, pero quizá en cauces más anteriores a los puntos de fijación de mosca negra, porque necesitaríamos un tiempo a que esa bacteria estuviese en un estado óptimo, como sí que nos da el líquido, para ser ingerida cuando nos aproximamos a los puntos de fijación. No sé si me estoy explicando muy bien, pero
Sí, pues ese es un poco el líquido. El grano nos puede dar otras cosas, un tema residual de ir tirando una Sí. cortina cuando, cuando lo avanzamos mucho con respecto a los puntos, pero el líquido nos funciona bastante bien. ¿Y qué más? ¿Del BTI alguna pregunta más? No, Lo que ya me- las respondiste todas. Perfecto. Eh, Rubén, te agradecemos muchísimo tu participación. Realmente estuvo muy buena la charla. Quedaron un montón de preguntas, como decimos nosotros, en el tintero, pero bueno, pasaste tu correo, así que seguramente vas a recibir algún mail al respecto. Insisto, gracias por la charla. Y bueno, pasamos antes de hacer una pausa para el break, vamos a hacer un espacio lúdico en donde vamos a contar con sorteos y demás. Vanina, ¿estás conectada? ¿Ya te... Sí, sí, Hola, acá hola. Ah, estoy. perfecto. Vamos a hacer el sorteo, a ver si me ven Antes, también. mientras empezás, quiero recordarles que primero agradecer a todos los distribuidores que han aportado sus colaboraciones para hacer esta modalidad de sorteos. Va a haber varias a lo largo de las jornadas. Y Sí. también quería aclarar que ya pueden y están habilitadas las fotos para ser votadas, así que pueden votarlas. Les va a aparecer una pequeña pestaña de concurso fotográfico, y ahí